Éxodo 12:37 dice así. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de las masas que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no había tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado con dinero comerá de ella, después que lo hubieses circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevaréis de ella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Gracias, Señor. Sea tu nombre santificado. Bendice esta palabra en el corazón. Ayúdame, Señor, a honrarte, Padre. Que seas tú glorificado. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un principio, que la vida nace de la muerte. A través del juicio que cae sobre la nación de Egipto, vemos entonces muerte por un lado, pero vida para el otro lado, es decir, para los hebreos. Entonces podemos decir que la muerte del Cordero, que trajo juicio para los egipcios, trajo vida para los hebreos, porque ellos salieron en ese mismo día. De igual manera encontramos ese mismo principio en el área de la productividad, cuando nace de morir a nosotros mismos al aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y vemos entonces un aspecto milagroso, y es la cantidad de personas que salen de Egipto. Menciona aquí 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y también sin contar las mujeres. Entonces se calcula que el pueblo fue de 2,5 millones. Es un milagro. ¿Por qué razón? Porque después de tanta opresión y maldad que habían sufrido, tener esa cantidad es algo sumamente sorprendente. Entonces vemos que el crecimiento se dio en una etapa de aflicción. Cuando usted está en una etapa de aflicción, quiero que sepa que hay producción. Cuando la iglesia de Cristo a lo largo de los años ha sufrido persecución, de igual manera la iglesia ha prevalecido y ha crecido. Así sucedió con las persecuciones imperiales en el primer siglo. Aún en el tiempo del apóstol Pablo y de todos los apóstoles hubo gran persecución, mas la iglesia empezó a crecer. En los primeros 300 años de la iglesia vemos cómo se multiplicó de tal manera que Constantino, al ver que había crecido tanto la iglesia, entonces él dijo, hermano, yo me voy a hacer cristiano. O sea, eso ya fue una medida quizás más política que de otra naturaleza. Pero vemos cómo la iglesia en tiempos de aflicción crece. Recordemos un poquito, hermanos, el tiempo de aflicción que pasó aquí en El Salvador en los años de la guerra. 12 años de guerra. Allá por el año 1979, en las Asambleas de Dios teníamos casi 400 iglesias en todo el país.
Pero viene el momento de dureza, de aflicción, la guerra y todo lo que nosotros pasamos. Algunos de los jóvenes que están aquí no lo vivieron, nacieron en la década de los 90. Pero para traerles a memoria algunos detalles, me estaba recordando mientras yo preparaba este mensaje en la famosa ofensiva final. Fue para un mes de noviembre, aquí en todo lo que es la ciudad capital, había tantas bombas, tantas balaceras y todo lo demás. Recuerdo que cuando comenzó, yo estaba fuera del país. Me encontraba regresando del país de Israel. Veníamos de un congreso y estábamos en ese momento en la ciudad de Houston y no había vuelos para venir porque habían cancelado de las líneas aéreas. Solo TACA estaba viniendo y era el último vuelo que iba a venir ese día y gracias a Dios no pudimos venir. La cosa es que cuando llegamos acá, era un momento bien crítico y quiero hablarles aquí especialmente del área de la Campestre donde se encuentra la iglesia, porque yo vivía en ese entonces como a 100 metros de acá. Entonces recuerdo que de tantas bombas y tantas balas y tanta cosa que no se podía dormir, no había descanso. Me acuerdo que mis hijos estaban pequeños, mi hija creo que tenía como 5 años, mi hijo tenía 3 años. Entonces había tanta dificultad, entonces había mucho temor, porque tantas bombas. De hecho, aquí estando en la Campestre, mientras yo estaba fuera del país, varios guerrilleros estaban en el techo y había unas balas. Una cosa tremenda. Ellos vivieron momentos difíciles, porque aún con una lámpara lo empezaron a alumbrar a mi esposa y a mis hijos, ahí en la casa, y entonces ahí hubo muertos al día. Una cosa tremenda. Entonces, de tanta aflicción, yo dije, mejor se vayan del país. Los mandé a los 3, me quedo solo. Que un tiempo más triste, porque recuerdo que, vivíamos en una casa de 2 plantas, las habitaciones estaban en la segunda planta, y yo, al verme solo ahí, nunca dormí en ese mes, nunca dormí en la segunda planta, dormí en la sala. Me daba tristeza ir a las habitaciones y no ver nadie ahí. Entonces, recuerdo que un día, por la tarde, tipo más o menos 4 de la tarde, hubo un rumor que iban a atacar la comunidad que estaba detrás de lo que hoy es el Crown Plaza, como que iba a haber una balacera, no sé qué cosa, lo que había pasado. La cosa es que había toque de queda a las 6 de la tarde. En eso empieza un río de gente aquí sobre la Maferrer, viniendo desde la parte norte, tocando las puertas, déjenos entrar. Ya nosotros como iglesia ya nos habíamos preparado, previendo alguna situación, teníamos aquí maíz, frijoles, arroz, leche, huevo, un montón de cosas básicas. Y eso, en aquel entonces, el templo solamente era esta parte, que es central. Y teníamos el edificio de la escuela dominical, que es el edificio que está aquí atrás. Entonces, no teníamos más espacio, pero en ese momento, como claro, a las 4 empiezan a correr y a las 6 era toque de queda, ese río de gente podía morir a las 6 de la tarde. Entonces, lo que hicimos fue abrimos las puertas del templo, los metimos a todos, habían más de 200 personas aquí. Mientras estamos tomando nota de los nombres y el número de la cédula en aquel entonces, recuerdo que empieza una balacera impresionante. Yo sentí. Entonces la gente que estaba ahí en esa terraza empieza a correr, porque caían por todos lados, en todo el techo aquí en el templo. Pero nosotros después, la gente empezó a gritar. O sea, aquí nos están ametrallando a todos. Pero no era cierto, sino que un helicóptero estaba suspendido aquí en el aire sobre esa terraza, y con esas ametralladoras que parecen unos cilindros, y que suena como una sierra gigantesca. Entonces todas las vainillas estaban cayendo ahí. Y la gente pensó que no estaba atacando, sino que recuerdo que aquel entonces la guerrilla se había tomado el club campestre y quemaron, y rocket y todo lo demás. Entonces nosotros aquí estamos, hermano, en una balacera tremenda. Entonces me recuerdo que con el hermano Héctor hicimos después, hermano, claro, no había manera de comunicarnos, a pesar que estábamos a 100 metros de nuestra casa, que estábamos ahí viviendo, entonces no podíamos llegar. Entonces, pero a lo mejor iban a pensar que los mataron, o sea, entonces íbamos a tener afligida a la familia. Hicimos algo que yo no creo que otra vez lo haríamos. Uno es hipote, como dijo Aniceto, es tonto, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, cerramos aquí, dejamos a toda la gente tranquilos, que aquí van a dormir, y la comida. Nosotros nos fuimos a la casa. Había una balacera en esta calle, enfrente del templo. Las balas zumbaban, hermano, y nosotros con una bolsa blanca, mire, los dos. Pero así, hermano, acurrucado.
nada de parado, porque pasaban las balas. Entonces, sin embargo, en medio de todo eso, la iglesia estaba floreciendo. Las almas venían a los pies de Cristo. En todas las denominaciones cristianas evangélicas, hermano, la iglesia se multiplicó. Al terminar la guerra, habían más de 1,200 iglesias solo de las asambleas de Dios. Entonces quiero decirles una cosa: así como Dios, en medio de la aflicción de este pueblo, los multiplicó en manera grande, no solamente numéricamente, sino en cuanto a la fe, así también Dios bendice a su pueblo en medio de la aflicción, porque la iglesia está sostenida en Cristo nuestro Salvador. Por eso, hermano, la victoria que vemos aquí en esta nación trajo un efecto precioso multiplicador, porque el versículo 38 dice que no solo ellos salieron, sino que dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. O sea, habían grupos étnicos, habían diferentes representaciones de naciones que vivían en Egipto. Pero por el impacto de la palabra, el impacto de los prodigios de Dios, ellos dijeron, no, este es el verdadero Dios. Y entonces ellos quisieron salir con el pueblo. Aquí vemos, hermano, el impacto a las naciones. Es por eso, hermano, la victoria que Dios le dé a usted, la victoria que le da Dios a la iglesia, es vital para la salvación de las naciones. Y es sobre eso que quiero hablar. Esa victoria de la iglesia es vital, su victoria es vital, porque va a impactar a la gente que le rodea y a las personas fuera de nuestro país. Hemos escuchado el testimonio en el país de Camboya, un país que fue también visitado por la guerra en el tiempo de la guerra del Vietnam. Muchos sufrieron ahí. Sin embargo, vemos cómo la iglesia está creciendo. Ahora, esa victoria sucede, hermanos, por el poder de la palabra manifestada por la fe. La palabra, hermanos, es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder de esa palabra se manifiesta a través de la fe. Y esto podemos verlo a través de la prevalencia de la fe en la verdad. Vemos que la fe que un día recibieron esta nación estaba en Egipto, que vino por herencia de sus padres. Si nos remontamos desde Adán, Set, vemos a Enoc, vemos a Noé y así sucesivamente por los patriarcas. Esa fe que llegó al corazón de ellos lo llevó a prevalecer en tiempos de dificultad. Vemos que cuando alguien tiene esa clase de fe en la verdad, no en el error, sino en la verdad, es una fe que prevalece ante toda dificultad. Un caso típico encontramos en el Nuevo Testamento: la mujer sirofenicia. No era judía, era sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, y viene Jesús para pedirle que la sane. Entonces Jesús, conociendo el contexto cultural de aquel entonces, que los gentiles, algún grupo de esos ortodoxos radicales y no nacidos de nuevo, consideraban a los gentiles como perros. Entonces, desde el contexto del momento que se estaba viviendo, Jesús ocupa una palabra para despertar la fe de esta mujer. No lo hace en un sentido peyorativo, sino para provocarle la fe que tenía en su corazón. Porque desde el momento en que ella llegó, ella sabía que Jesús, como era la verdad, había puesto la fe en él. Entonces Jesús le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces ella le contesta de esta manera: es cierto, pero los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque esta mujer sirofenicia sabía de la promesa que Dios le había hecho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Creen que esta mujer no sabía que gran multitud de toda clase de gente salió de Egipto? No solamente los hebreos, en otras palabras, que se incluyó en el pueblo de Dios.
En aquel entonces los judíos consideraban que solo ellos eran los bendecidos por parte de Dios. Sin embargo, la promesa de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, cuando ella actúa en fe, en la promesa de Dios, por eso le dijo, grande es tu fe, y mandó al demonio que saliera del cuerpo de esa jovencita, y cuando esa madre llega, la encuentra completamente sana. Entonces, de igual manera, la fe que estaba en el corazón de este pueblo prevaleció ante la esclavitud, ante la opresión, ante la mentira, ante tantos abusos que había sufrido. Entonces, vemos cómo la semilla de la fe en la vida de Set, estamos hablando del tercer hijo de Adán y Eva, se empieza a multiplicar a lo largo de los años. El Señor Jesucristo habló de esa semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se hace el más grande de todos los árboles de su género. De ahí que entonces Jesús nos está diciendo, la semilla se siembra, se sembró en Adán, se sembró en Set y así sucesivamente, pero luego viene a crecer enormemente. Eso lo vemos aquí en el libro de Isaías. El Señor lo dice en el capítulo 55, versículo 10, acerca del poder de esa palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, gloria a Dios. La palabra es viva y Dios, hermano, cuando envía su palabra no regresa a él vacía, siempre produce. Aún en los terrenos más hostiles, la iglesia, hermano, es un elemento que produce, porque la palabra que ha recibido no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Vemos cómo, hermanos, hay una resistencia al desarrollo de la fe por esa palabra. Piense por un momento, hermanos, la batalla que tuvo Adán y Eva, el dolor horrible que recibieron al conocer que su hijo primogénito había matado a Abel. Era un atentado contra la fe de Adán y Eva. Vemos más adelante el abandono de la fe de los antidiluvianos y solo 8 quedaron. Les voy a decir una cosa, Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así muchos están abandonando la fe en Dios y se están volviendo incrédulos y ponen la fe en sí mismos, en sus pasiones. En aquel entonces la fe estaba amenazada. Solo 8 creyentes de toda una gran nación. Vemos la rebelión de Nimrod y el pueblo al construir la torre de Babel. Sin embargo, no prevaleció. Vemos la esterilidad de las esposas de los patriarcas. Pero Dios abrió el vientre, porque Dios había dicho, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos la división interna en la familia de Jacob, amenazando la fe, pero luego Dios hizo un milagro y la fe se preservó. Al quedarse ellos en Egipto se empezaron a multiplicar y luego hubo un intento de exterminio de toda una nación al intentar matar a todos los varones. Hermano, hubo un intento de genocidio en aquel entonces contra los hebreos, pero no prevaleció. Luego los esclavizaron, los amargaron. Todo esto que pasó, hermanos, no les pudo robar la fe. Quiero decirles algo, hermanos. Yo sé que Dios hace milagros, puede sanar, Dios puede levantar muertos, Dios puede hacer tantas cosas. Pero uno de los milagros que algunas veces nosotros no consideramos es el milagro de la fidelidad. Que a pesar que han habido problemas y dificultades, el cáncer, el dolor, la injusticia, la maldad, el aborrecimiento y tantas cosas, no le robaron la fe a ese cristiano. Hermano, he visto gente que ha estado muriéndose en cama ahí con grandes dolores, pero con una fe y un gozo en el alma, diciendo, Señor, gracias, porque soy salvo. Ahí lo que puedo yo ver sencillamente es lo que dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Hay batallas que se libran. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere robar la fe, pero la fe en la verdad prevalece en contra de todo obstáculo. De ahí que entonces lo que acontece, que el poder de la palabra no solamente prevalece, sino que preserva y da crecimiento a la nación por la fe. Increíble. En lugar entonces de que aquel ambiente sea
una amenaza para destrucción se convierte en abono para crecer. Por eso el Salmo 4:1 dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ana, aquella mujer estéril, en su angustia, oró a Dios y Dios la hizo madre, y nada menos que del gran profeta Samuel. Cuando usted está en angustia, en problemas, usted está creciendo, porque en ese momento usted está conociendo que la verdad que ha recibido es más grande que el problema. Ahí se está desarrollando la fe. Hay un crecimiento personal y un crecimiento de la iglesia. Hay hermano, y por la influencia sobre las demás personas que están viendo la bendición de Dios sobre su vida, la iglesia empieza a crecer. Cada semana, lamentablemente, estas noticias no se dan a conocer por las grandes cadenas televisivas. La persecución a la iglesia. Por ejemplo, en el país de Nigeria, hace la semana recién pasada, más de 50 hermanos fueron quemados vivos por grupos antagónicos al evangelio. El país de Nigeria actualmente es el país en África que más está creciendo el evangelio. Y esto, hermanos, y en otros lugares en África, pero eso todos los días, casi todas las semanas acontece. Pero ¿qué pasa en esos lugares? La iglesia crece, la iglesia avanza. ¿Por qué, hermanos? Porque así como vieron los milagros, los extranjeros que salieron con los hebreos, ¿qué es lo que ellos estaban contemplando? Ellos estaban contemplando la palabra y estaban contemplando el poder de Dios. Entonces la fe en ellos creció. Y cuando salen los hebreos, ellos dijeron: nosotros también salimos de acá, porque esta es una mentira en la que hemos estado viviendo, en la idolatría, en la maldad. Entonces ellos quisieron identificarse. Cuando usted está sufriendo y usted permanece fiel a Cristo, a lo mejor usted no está predicando verbalmente, pero sí testimonialmente está diciéndole a aquella persona que aunque usted está sufriendo, sigue adelante. Y eso es visto por muchas personas. Que aunque usted, hermano, ese es el problema que tiene, es para doblegarlo y para que renuncie a la fe y usted sigue adelante, usted está predicando. Y le voy a decir esto: esas vidas están viendo lo que usted hace y esas vidas lo van a seguir a Cristo por el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus corazones. Recuerdo a mi madre cuando ella lloraba, cuando mi padre entraba a la habitación, cuando estábamos orando. Mi padre nos sacaba a todos los niños que estábamos ahí y decía cosas, nos ofendía, pero mi madre nunca se puso de pie. Yo siempre me le quedé viendo al rostro de mi mamá. Lágrimas corrían en su mejilla, pero no se paraba. Y cuando él decía cosas, mi madre con las manos en alto: Señor, salva a Héctor. Así se llamaba mi padre. Sálvalo, sálvalo, Señor. Años después fue salvo. Le voy a decir una cosa: esas lágrimas a mí me marcaron. ¿Qué es lo que me marcó? Me marcó que no hay que doblegarse ante la adversidad, porque Dios es fiel y lo que Él promete, Él lo cumple. Eso lo vi de niño. Cuando yo vi eso de niño, más adelante pude ver a mi padre. Hermano, yo viniendo de un viaje de América del Sur, venía de Ecuador, venía con esa aflicción de que mi padre no había conocido a Cristo. Le presenté el mensaje del Evangelio y él aceptó a Cristo. Pero uno quiere estar seguro que debe estar seguro que es salvo. Luego mandé a 4 personas más que aceptaran a Cristo, porque decían: no vaya a ser que me lo dijo por compromiso. Pero igual él aceptó al Señor, antes de fallecer se bautizó. Bueno, hermano, y me dijo: hijo, ya no te voy a ver aquí, pero te voy a ver en el cielo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien está sufriendo y se mantiene firme, algunas veces uno piensa: es que como cristiano no me debe de pasar nada, que nadie me insulte, que nadie me ofenda. No es eso, señores. El producto es el milagro de la fidelidad. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso Jesús dijo: y quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso es lo que Dios anda buscando. Pero el testigo es alguien que se forma en la batalla. De ahí que entonces el pueblo de Dios es indestructible. Pueden matar el cuerpo,
pero no la iglesia. Jesús lo dijo: no temáis al que mate el cuerpo, porque no tiene potestad sobre el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno, refiriéndose a aquel que te influye hacia la vida pecaminosa. Pero no es que te mate el cuerpo, porque no puede destruir el alma. Hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios básicamente es indestructible. Sale aquí, habla aquí que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Estamos viendo entonces que el enemigo, aunque se levantó para destruir, no lo pudo hacer. ¿No es ese fue el mensaje de Gamaliel allá en Hechos capítulo 5, en el versículo 38 al 39? El consejo de este hombre al Sanedrín, que estaba tratando de detener el avance del evangelio. Entonces vemos aquí con mucha claridad, le dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No la podéis destruir. Es cierto, hermano, la iglesia es indestructible. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar que en la palabra que hemos recibido, aunque estemos en un horno de fuego, Dios nos va a sacar en el momento que Él así lo quiera. Ahora bien, pero esto trae un alcance de salvación para otros. Nunca lo pensaron los hebreos que estaba sucediendo con los que los estaban viendo, las otras culturas que estaban en Egipto, a los que menciona aquí. Toda clase de gente estaban observando a los hebreos, que sobre ellos no cayó las plagas, que Dios los preservó, que Dios los estaba sacando, que Dios era el verdadero, que no había otro ídolo, no había otro Dios, sino que Dios, y todos los ídolos eran una mentira. Entonces esa fe que ellos abrazaron lo llevó a ellos a la salvación. Entonces, de ahí que cuando hablamos sobre el alcance de la salvación, es el plan de Dios para todas las naciones. Vemos lo que Dios le dijo a Arán, hablando de ese alcance: llenad la tierra y sojuzgadla. Dios está hablando de la globalización del evangelio. Dios se lo dijo a Enoc y a Noé: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se lo dijo a Noé en Génesis 9:1. Llenad la tierra. Y una vez más, Dios se lo dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De ahí que Dios quiere que la iglesia tenga una influencia a nivel mundial. La iglesia tiene que influir en su propia familia, cada cristiano, la ciudad, en el país y las naciones de la tierra. ¿Cómo sucede esto? A través del redarguir de Dios a las naciones. Cuando esta clase de gente que menciona aquí empezaron a ver eso, entonces vieron el milagro de Dios, vieron la verdad de Dios, y ellos empezaron a creer. Por eso que en Romanos capítulo 10, aquí nos habla de la importancia que se revele la palabra y el poder de Dios, porque desde esa manera, ¿cómo los demás van a creer? Dice en el versículo 13, en Romanos capítulo 10: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vemos que Moisés entra a predicar, habla de Dios y también el poder de Dios. Y a través de esa acción empezaron las naciones, juntamente con los hebreos, a creer. Entonces ellos empezaron luego a invocar el nombre del Señor por convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra trabajan para ello. Entonces esto es lo que produce realmente en el corazón de aquellos que no han nacido de nuevo, produce rechazo hacia el pueblo de Dios. Hermano, no se preocupe por la gente que no lo quiera. Hay más que lo quieren. Sobre todo Dios. Entonces, dice aquí en el capítulo 12 del libro de Éxodo, hablando de la actitud de los egipcios hacia los hebreos, en el versículo 33, dice: y los egipcios apremiaban al pueblo,
dándose prisa a echarlos de la tierra. A lo mejor alguien lo está echando a usted, de su corazón, de su comunidad, lo quiere echar de su grupo, de su grupo de amistades, no lo ama. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene otra naturaleza. Hay varias causas, y una de ellas es por no ser de su misma naturaleza espiritual. Entonces, cuando tenemos una misma naturaleza espiritual, entonces es donde se cumple lo que dijo Jesús. No he venido para traer paz, sino espada, disensión entre el padre y el hijo, entre la nuera y la suegra. ¿Hablando de qué? Que cuando alguien ha nacido de nuevo, se convierte en un elemento antagónico, no porque él así o ella lo quiera hacer, sino porque la naturaleza de la otra persona es antagónica a la naturaleza espiritual. Entonces esas actitudes se empiezan a reflejar. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 17, en el versículo 14, el Señor habla acerca de este fenómeno y también nos advierte el Señor que estas cosas van a acontecer. Y algunos se preguntan, ¿y a mí por qué no me quieren? ¿Por qué no me ama? Si no le he hecho mal. Bueno, es que usted tiene otra naturaleza. Jesús dijo en el capítulo 17, 14 de Juan, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como también yo soy del mundo. Oiga bien esto, hermano. Como no somos del mundo, así como Cristo no es del mundo, por eso somos aborrecidos. Y no le preocupe esto. Usted, hermano, cuando escuche problemas que suceden contra cristianos nacidos de nuevo, contra las iglesias en todas partes de la tierra, eso sencillamente se da porque no somos de la misma naturaleza espiritual. Ahora, pero vemos aquí, hermanos, el milagro del nacimiento de una nación libre, que es baluarte de la verdad. Entonces, ese milagro produjo una especie de antagonismo que más adelante se revela aún más. Vemos, hermanos, cómo a lo largo de la historia, las persecuciones imperiales, vemos cómo aún la Segunda Guerra Mundial queriendo exterminar a los judíos, las persecuciones actuales, las persecuciones que han de venir en el tiempo de la gran tribulación para el pueblo hebreo. ¿Por qué sucede todo esto? Porque Dios escogió a este pueblo, hablando de los creyentes en Cristo, a los que han conocido la verdad, para llevar esa luz a las naciones. Entonces, ahora bien, hermano, si produce rechazo el crecimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, por estas causas que he mencionado, quiero que vean los efectos positivos. Entre ellos nace el deseo de vivir en santidad. Cuando usted está pasando por ese tipo de rechazo, hermano, eso produce en su corazón un deseo de santidad. Por eso dice en el versículo 39, en la primera parte, y cocieron tortas sin levadura. Está hablando de, ellos dijeron, no, nosotros vamos a empezar a limpiarnos y santificarnos. Aquí representado por el pan sin levadura. Cuando usted está pasando por crisis, ¿qué es lo que pasa? Un deseo de vivir en comunión con Dios, ¿sí o no, hermanos? En la guerra, hermanos, los terremotos, en tantas cosas que hemos pasado como nación, eso es lo que pasa. Hay un deseo de vivir sin levadura en nuestro corazón. Pero también, hermanos, hay una restitución maravillosa por parte de Dios, porque no salieron solos. El pueblo sale, la gente que vivía ahí, los otros grupos étnicos que estaban en Egipto, salen con ellos, y también ovejas y muchísimo ganado. Antes no tenían ni siquiera una pezuña, hermano. Ahora salen con ganados, ahora salen con ovejas, salen con plata, salen con oro. De aquí nos habla el Señor que Dios, hermanos, le va a restituir a usted lo que el diablo le robó. Le va a restituir la paz, el gozo, la rectitud, porque el evangelio, dice la Biblia, que el reino de los cielos no consiste en palabra ni en bebida, sino en justicia, es decir, en caminar rectamente, en gozo y paz en el Espíritu Santo. Dios le va a restituir la paz y el gozo que no tiene. Dios le va a restituir el caminar rectamente. Si usted no caminó por muchos años en rectitud, Dios lo va a hacer. Pero también le va a restituir, hermano, a la iglesia el avance del evangelio. Dios va a restituir el fruto del Espíritu. Dios va a restituir los dones del Espíritu y va a restituir, hermano, el ambiente familiar y de fraternidad de la iglesia por los amigotes que no quieren nada con usted. Mire, hermano, una de las cosas lindas de la iglesia, yo sé que venimos un día como este para adorar, ministrar a Dios, para oír su palabra, pero otra cosa linda es la confraternidad.
Qué bonito es sentarnos y platicar con gente que antes no conocíamos, fuera de nuestra familia, en nuestro círculo de amistades. Pero ahora tenemos una enorme familia. Ya que donde quiera que voy, siempre me encuentro hermanos en Cristo. Me recuerdo una vez, venía a los Estados Unidos en clase económica, y de ahí una azafata me dice: pastor, véngase a clase ejecutiva. De verdad, dije yo, bueno, si me lleven en cautividad, ahí voy. Claro, está bien. Y me ha pasado eso varias veces. Llego a otras naciones, nadie me conoce. De repente, solo por decir somos cristianos, hablamos: venga, se lo voy a invitar a comer aquí, vamos allá. Una linda familia en todas partes de la tierra. Por lo tanto, yo les quiero decir una cosa: si le hace falta el cariño y el amor de sus amigotes o amigotas, y aún de la familia que lo ha rechazado por tener a Cristo, aquí tiene una familia que le ama, ¿me entiende? Tiene un lugar donde sentirse. Aunque unos son del Barcelona y del Real Madrid, pero aquí nos amamos. Sí, ok, lo lindo, hermano, que estamos en una familia, le hace falta esto aquí, nos apoyamos en oración, oramos los unos por los otros. Mire qué lindo, estos extranjeros encontraron una tremenda familia, ¿sí o no, hermano? Oh, sí, hermano, cuando usted está en el camino del Señor, Dios nos restituye más de lo que nosotros nos hubiésemos imaginado. Pero esto también llega a producir cristianos comprometidos. Hermano, cuando hay resistencia, hay oposición, cuando usted está en las pruebas, hermano, se está dando un milagro espiritual, hermano, y es la decisión de permanecer firme hasta la muerte. Por eso, hermano, vemos ahí que se circuncidaron. ¿Qué significa eso? Cristianos comprometidos que gozan de los beneficios de Dios. La gente ya no estaba ahí como simpatizante, sino que estamos ahora alistándonos en el ejército del Señor Jesucristo. Gente comprometida, hay un compromiso con Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso, si la iglesia llega a pasar cualquier tipo de crisis, no se preocupe, esto va a ser abono para grandes maravillas en el nombre del Señor y para bendición a las naciones. Pero hay algo más. Dice en el versículo 43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Oiga, ningún extraño comerá de ella. Estos extraños estaban dentro del pueblo. Hay personas dentro de las iglesias que no han nacido de nuevo. Son extraños, espiritualmente hablando. Y a los no nacidos de nuevo, o a los extraños, no son partícipes de la salvación, aunque estén dentro de la congregación. Por lo tanto, examinemos nuestro pasaporte espiritual. Ahora bien, pero esto también, hermanos, en el avance de la obra de Dios, se da apertura para todos los que deseen la salvación. En el versículo 48 dice: mas si algún extranjero morase contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Oiga esto: y será como uno de vuestra nación. Vemos aquí, hermano, qué cosa más linda, cómo el impacto del testimonio de lo que Dios estaba haciendo estaba afectando a los que estaban a su alrededor. Ahora los extranjeros, vean, aquí están las misiones. Ahora vemos que ellos quieren formar parte del cuerpo de Cristo. Lo que estamos viendo es que Dios ama a todo el mundo y no hay acepción de personas. La invitación es para todos a entrar por la puerta estrecha, que es la justificación por la fe en Cristo o en el Cordero Pascual. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación. Dios no tiene, hermanos, preferidos. Dios ama a todos. Comenzó con Abraham para luego incluir a todas las naciones de la tierra. Y oiga lo que dice acá, hablando de esos extranjeros: cuando sea circuncidado, en otras palabras,
cuando ya sea cristiano, nacido de nuevo, será como uno de vuestra nación. De esto mismo nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 25. Dice así, Romanos capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vemos ahora cómo forman parte del cuerpo de Cristo en forma profética los gentiles. Pero ahora se cumple con Cristo el Señor. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo sobre este mismo tema en Efesios capítulo 2, en el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, estamos viendo acá, hermano, lo mismo que vemos allá en Éxodo capítulo 12, que ahora ellos vinieron a ser uno con el pueblo. Así hoy en día, el gentil que ha aceptado a Cristo, venimos a ser un solo pueblo, el pueblo de Dios. En otras palabras, vemos el cumplimiento de las profecías que Dios dio a Abraham. Y lea conmigo lo que dice Gálatas 3:8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vea esto, hermano, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Abraham? Oigan, pero vean lo que dice más adelante, en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que usted y yo en Cristo hemos recibido la misma bendición. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo. Así que tanto hebreos como gentiles que conocemos a Cristo, un solo pueblo. Somos el Israel espiritual. Por eso, hermanos, nosotros podemos darle gloria y honra al Señor, decir gracias, Señor. Por eso yo le animo, hermano, nunca, por favor, vaya a apoyar a nadie que vaya en contra de Israel y en contra de la iglesia. Porque entonces se cumplirá lo que Dios le dijo a Abraham: maldeciré a los que te maldijeren. El que maldice a la iglesia o al pueblo de Dios, le está cayendo lo mismo que está diciendo. La iglesia, hermano, es indestructible. Apoyemos lo que es de Dios. Por eso usted nunca ande hablando de las iglesias. Hermano, me cae mal, perdone, cuando alguien habla de cualquier iglesia. ¿Por qué va a estar hablando de la novia de Cristo, hermano? No podemos, hermano, la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo es una. Y por eso debemos de amar a la iglesia y amar a Cristo con todo nuestro corazón. De ahí que entonces, hermano, el Señor habla aquí que saca una hueste. Cuando habla aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, dice que en aquel mismo día salieron las huestes de Israel. Dice que ese término, esa palabra hueste, significa un escuadrón. Está hablando de un ejército, está hablando de una compañía militar. Porque cuando Dios saca a alguien a la libertad, lo prepara como soldado de Cristo, hermanos. Oiga, usted y yo hemos sido llamados para ser soldados de Jesús. Por eso dice el versículo 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora ya no son niños, ahora es un ejército. Cuando usted y yo venimos a Cristo, formamos parte
del ejército de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo de discípulos, en otras palabras, de soldados que debemos nosotros de cumplir con el mandato que el Señor nos ha hecho. Hermano, por eso la iglesia tiene que ser desarrollada, y cuando ella se desarrolla, bendice a todas las naciones. La bendición suya va a bendecir hasta lo último de la tierra. Lo que sucedió en Israel hizo que las naciones fueran bendecidas. Por lo tanto, si usted está pasando por un horno de aflicción, espere, Dios hará lo que Él ha determinado, no solo para usted, sino para todos los que le rodean. Señor Jesús, gracias te damos por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada corazón. Estimado amigo que ha venido, estimada amiga que está con nosotros, usted necesita entregarle su vida a Jesús. Es lo mejor que puede hacer. Pídale perdón a Dios por sus pecados, y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, recibe el perdón. Eso lo va a formar parte de la familia de Dios, y Dios se hará cargo de su vida y su familia. Usted lo que necesita no es cambiarse de país, cambiarse de residencia donde vive. Lo que usted necesita es cambiar su corazón. Algunos están pensando en cambiar su imagen física para sentirse mejor. No. Usted no necesita hacer eso. Lo que necesita es que Dios cambie su alma. Usted quiere hacerlo ahí donde está. Repita conmigo esta oración de fe. Y aquellos que nos están escuchando, diga conmigo estas palabras de fe. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, pero estoy convencido que tú eres mi única respuesta. Te pido, Señor, que me perdones, porque con todos mis pecados te he ofendido, he dañado tu corazón, y eso es lo que más me duele. Me arrepiento por haberte ofendido, Señor, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Límpiame, Señor, y seré limpio. Santifícame. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Padre, bendice estas vidas que han tomado a bien el dar este paso. Pero ahora también, Señor, te pido que bendigas a la iglesia. Que no importa las dificultades presentes o futuras, tu iglesia siempre ha sido bendecida y protegida por ti. Que no debemos de temer a las situaciones externas. Lo importante es estar firmes espiritualmente. Señor, te pido que bendigas a este pueblo. Padre, prospéralo en todo. Que la gracia tuya, Señor, nos bendiga de una forma especial. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un consejo final. Hermanos, por lo que he oído en algunos, no aquí de la iglesia, hay gente que quiere irse del país sacando su dinero y todo lo demás. No haga nada si Dios no le dice nada. El miedo, el temor no debe de ser nuestra guía, sino el testimonio interno del Espíritu Santo. Estemos tranquilos en Cristo. En todo terreno la iglesia es bendecida. Dios los bendiga, hermanos.